Nunca se dirá que compran tu dignidad. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a nuestra entrevista semanal de Hablemos de Derechos Humanos, un proyecto del Comité Cerezo México. Esta semana tocaremos de nueva cuenta el tema de los compañeros luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. En esta ocasión hablaremos acerca de las órdenes de aprehensión en contra de Daniel Camarena Flores, extitular de la Agencia Estatal de Investigaciones, Evencio Nicolás Martínez, extitular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y otros comandantes de esa corporación en el sexenio de Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca en 2007, fecha en la que fueron detenidos desaparecidos Gabriel y Edmundo. Para tocar estos temas, contaremos con la presencia de Sandino Rivera Espinosa. Él es abogado defensor del caso. Sandino, buenas tardes, muchas gracias. Y si nos pudieras hablar sobre y explicar sobre el asunto de las órdenes de aprehensión, por favor. Buenas tardes, Abraham. Gracias por la invitación primero. Pues mira, efectivamente es un asunto que en la semana pasada fue nota porque se libraron órdenes de aprehensión por la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez por parte de un juez federal con sede en Puente Grande, en Jalisco, por el delito de desaparición forzada en contra de ambos luchadores sociales. Digamos que lo más significativo de estas órdenes de aprehensión es que el funcionario o exfuncionario de mayor nivel en contra del cual se libra orden de aprehensión es el exprocurador general de justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, y el que era el titular de la Agencia Estatal de Investigación, Daniel Camarena, si mal no recuerdo el apellido. Sí, así es. Mira, nuestra postura, tanto de las víctimas indirectas que yo represento como de nosotros como abogados, es que no está mal que se hayan librado estas órdenes de aprehensión. Sin embargo, hay que resaltar que son 13 años desde la desaparición de Edmundo y Gabriel en que se emiten las primeras órdenes de aprehensión por su desaparición forzada. Sin embargo, también es importante y sería fundamental que la investigación no solamente se ciña a las autoridades locales de quien fue gobierno de Oaxaca, de quien era parte del gobierno de Oaxaca, perdón, sino también en contra de autoridades federales y que está al menos acreditado en un juicio de amparo del cual te hablaré más adelante, que también participaron elementos del ejército mexicano en la desaparición de Edmundo y de Gabriel. Además de las autoridades locales de la Procuraduría de Oaxaca, de la Secretaría de Seguridad Pública de aquel entonces, de las autoridades policíacas municipales, también en la detención de Edmundo y de Gabriel y su posterior desaparición participaron elementos del ejército mexicano. Entonces, es un avance, no se puede negar estas órdenes de aprehensión. Sin embargo, para que se garantice el derecho a conocer la verdad y un acceso pleno a la justicia, también el Ministerio Público de la Federación en su momento tiene que solicitar órdenes de aprehensión en contra de elementos del ejército mexicano. Y para eso tiene que citar a comparecer a mandos militares que estaban en funciones en mayo de 2007 en Oaxaca. Tiene que ordenar junto con la Comisión Nacional de Búsqueda o con la comisión de búsqueda que se cree para este caso en específico, que también es otro tema del que ya te hablaré, la apertura de cuarteles militares para buscar a ambos desaparecidos. Tú sabes que públicamente, y mucha gente sabe, han sido reivindicados Edmundo y Gabriel como parte de integrantes del Ejército Popular Revolucionario, dos guerrilleros que históricamente se sabe que en México, como en otros países, después de una detención, los tenían desaparecidos en cárceles militares, en cárceles que son clandestinas, y que dentro de la averiguación previa hay una hipótesis incluso reconocida dentro de esta misma investigación en cuanto a que Edmundo y Gabriel fueron llevados al campo militar número 1. Entonces, esto es una línea de investigación que, si bien hay una hipótesis reconocida en la investigación, es una línea que no ha querido abundar la Fiscalía General de la República. Nosotros creemos
que es porque evidentemente no se quiere tocar al ejército mexicano, no se quiso tocar en el sexenio de Calderón, que fue cuando inició la desaparición, tampoco en el sexenio de Peña Nieto, que la desaparición ha seguido, ni en este sexenio vemos que el Ejecutivo Federal está muy renuente a querer tocar al ejército mexicano como victimario de violaciones graves a derechos humanos. Creo que se le ha dado bastante poder y por eso hemos tenido que llegar, digamos, en cuanto a la otra vía que hemos seguido jurídicamente en el juicio de amparo hasta esta etapa. Actualmente el juicio de amparo está en sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque las autoridades, principalmente la FGR y Sedena, se han negado a cumplir una resolución que, si bien no ha quedado firme, porque por eso sigue el juicio de amparo, pero si ya lo hubieran acatado y no hubieran impugnado en su momento, ya sería una sentencia firme. Pero bueno, este es otro tema que tiene que ver con otra de las vías de la que hablábamos y en un primer momento es de esta vía de las órdenes de aprehensión, que hay que tener claro que este solamente es una vía jurídica de las diferentes que hay. Y esta vía tiene que ver con el procedimiento penal exclusivamente, que es un procedimiento en donde la finalidad es que el Ministerio Público acuse a algunas personas o les impute la comisión del delito de desaparición, que se aprendan estas personas, que se ejecuten las órdenes de aprehensión como ya ha sucedido en estos días, que se lleve un proceso todavía, que en su momento se llegue a una sentencia la cual puede ser condenatoria o puede absolver a las personas procesadas, y contra eso habrá un recurso de apelación y después un juicio de amparo directo. Entonces es una vía larga. Esta vía principalmente tiene como finalidad castigar a los responsables. Sin embargo, sí es importante ser claros y decir que no necesariamente va a implicar que las personas acusadas vayan a querer hablar. Ellos pueden decir, yo me reservo mi derecho fundamental y no voy a declarar en ningún momento de todo el proceso, o pueden negar los hechos como una estrategia defensiva, y puede ser incluso que no sean sentenciados, aunque estén algún tiempo privados de su libertad, si es que llevan el proceso de esta manera, privados de la libertad. Entonces, tampoco garantiza que el proceso nos vaya a dar datos sobre la suerte y paradero de Edmundo y Gabriel, que este proceso penal, y que también vayan a quedar sentenciados las personas que están acusadas. Entonces, hay que tener presente que la vía penal es una vía, pero tampoco nos garantiza saber la suerte y paradero de Edmundo y de Gabriel, y que, lo vuelvo a reiterar, vayan a ser sentenciadas las personas que han sido aprehendidas hasta este momento. Sobre este hipotético caso de que quieran hablar los acusados y ya una vez que sean aprendidos, eh, y esto que estás mencionando de que algunos funcionarios de más alto nivel, de nivel federal, como el ejército, también podría en su caso llegar a señalar al expresidente Felipe Calderón. Es una cadena de mando. Creo que las personas que han sido detenidas, algunos son policías, actualmente creo que ya algunos son comandantes, el ex procurador también ya fue detenido, Evencio Martínez. Creo que las personas que tuvieron mayor rango son las que podrían acusar a sus superiores. Creo que el ex procurador no podría decir que el ex gobernador Ulises Ruiz no supo sobre esta desaparición forzada de dos personas con esas características que ya todos conocemos. Y a su vez tendrían que citar al ex gobernador, y él a su vez tendría que decir si le informó al expresidente de la República, Calderón. Es decir, es toda una cadena de la cual la Fiscalía General de la República, si quisiera, podría llevar a cabo una investigación de esa naturaleza. Nosotros esperamos que sea así, pero también tenemos nuestras dudas y pensamos que puedan decir, bueno, ya está detenido el ex procurador y otros policías, que aquí se acaba el tema. Sería para nosotros, como lo hemos manifestado, aquí no se podría acabar porque no se estaría garantizando el derecho a la verdad, porque, como ya te lo comentaba, tenemos por otra parte una sentencia en primera instancia de un juicio de amparo donde sí se acredita que elementos del ejército mexicano participaron en esta desaparición forzada.
Ok, muy bien, Sandino. También preguntarte acerca de esta situación de que Edmundo y Gabriel fueron llevados al campo militar número 1 y ahí se les vio por última vez y con vida. Entonces, el Estado mexicano tiene que asumir esa responsabilidad. Sí, el Estado mexicano, sobre todo en violaciones graves de derechos humanos, tiene que asumir la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas, la reparación integral del daño y el derecho a conocer la verdad. Ahorita que tocas este tema y que yo ya lo venía abordando, la otra vía jurídica que hemos seguido, que inició como tal en el año 2013, cuando presentamos un juicio de amparo en el que impugnamos la desaparición de Edmundo y de Gabriel en las omisiones de la Fiscalía General de la República en cuanto a la investigación que estaba llevando a cabo o que está llevando a cabo por la desaparición de ambos luchadores sociales. Desde aquel entonces nosotros alegamos que, además, con base en la recomendación 7 de 2009 de la CNDH, donde hace una investigación en aquel entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la desaparición de Edmundo y Gabriel, ya se hablaba de la participación del ejército mexicano. Si bien al final no recomiendan a la Sedena, en el cuerpo de la recomendación hablan de manera abundante sobre la participación del ejército mexicano. Todos estos elementos, después de 6 años, es decir, en el 2019, después de 6 años que presentamos la demanda de amparo, una jueza de amparo, en una sentencia muy amplia, una muy buena sentencia desde nuestro punto de vista, tiene por acreditada la violación grave de derechos humanos por parte del Estado mexicano en contra de Edmundo y de Gabriel y en contra de los familiares de ellos, principalmente Nadine y Margarita, la hermana de Gabriel. El Poder Judicial de la Federación también dice que participaron en el operativo de desaparición de Edmundo y de Gabriel elementos del Ejército Mexicano, de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Oaxaca. Ordena la creación de una comisión especial de búsqueda para el caso, muy similar a lo que está pasando en el caso Ayotzinapa, nada más que aquí esta comisión se ordenó a partir de un juicio de amparo en específico presentado por la desaparición forzada de 2 personas. Ordena que se cita comparecer a mandos militares para que declaren en función de estos hechos y ordena también que la Sedena publique en un diario de circulación nacional un extracto de la sentencia como un reconocimiento de su participación en la violación grave de derechos humanos. Entonces, el Poder Judicial de la Federación, en esta otra vía jurídica que ha sido el amparo, ha sido más proactivo que la Fiscalía General de la República. No ha sido tan formalista como lo ha sido la FGR y ha ido más allá. Sin embargo, después de que salió esta sentencia en mayo de 2019, dentro de los 10 días siguientes, la FGR y la Sedena impugnaron porque no estaban de acuerdo en llevar a cabo todo esto, cuando a mí me parece que al menos la FGR tuvo que haber dicho, bueno, yo acato, porque pues es parte de la investigación, estamos jalando para el mismo lado y cumplo, ¿no? Pero bueno, está dentro de sus facultades impugnar, lo impugnó, y en diciembre del año 2019 un tribunal colegiado que es superior al a la jueza federal que resolvió el asunto, por el interés y la trascendencia del asunto, decidió enviarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dijera a la Suprema Corte si ella conocía del tema. En junio de este año, la Suprema Corte de Justicia decidió resumir su competencia originaria, esto es, conocer del recurso de revisión y resolverlo en definitiva. En estos momentos está en la ponencia de una de las ministras, incluso de la última ministra que acaba de entrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tendrá que elaborar un proyecto, presentarlo a los otros 4 ministros que componen la primera sala, junto con ella 5 ministros, y discutirlo. Aquí pueden haber 3 opciones. Uno es que confirmen el amparo en sus términos, el otro es que lo nieguen, y el otro es que incluso puedan dotar de mayor de un mayor alcance al amparo modificándolo y que eso sea benéfico, o incluso lo modifiquen y le resten el empuje que trae esa sentencia de primera instancia.
¿Qué pasaría si se confirma el amparo? Pues la FGR y la Sedena no les va a quedar de otra más que acatar la apertura de cuarteles militares, citar a comparecer a mandos militares, y hablar de mandos militares es hablar de generales, de capitanes, de mayores y del propio exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Calderón, para que todos ellos declaren en función, declaren sobre los hechos. Y en cuanto a las instalaciones militares que se puedan aperturar, es cualquiera. La sentencia no solamente las limita a las del campo militar número 1, ni a las de las zonas militares de Oaxaca, sino a cualquier instalación militar donde pueda haber algún indicio de que allí llevaron a Edmundo y a Gabriel. Una comisión especial de búsqueda sería muy interesante porque el Poder Judicial de la Federación, sabiendo que ya existe una Comisión Nacional de Búsqueda, dice, para este caso, haciendo un reconocimiento evidentemente por el interés y la trascendencia que puede tener, créese una comisión especial. No habla de la Comisión Nacional de Búsqueda que ya existe, sino de una comisión especial en la cual se investigue el hecho, muy similar a lo que estamos viendo en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Pero como te decía, aquí es una comisión ordenada a partir de un juicio de amparo por una desaparición forzada, que tiene sus características importantes, y digamos que de manera general, si el asunto se resuelve favorable por parte de la Suprema Corte de Justicia, también se crearán criterios muy importantes para casos presentes y futuros sobre desaparición forzada. No solamente va a beneficiar a Edmundo y a Gabriel, sino que va a beneficiar, jurídicamente hablando, a víctimas directas e indirectas de desaparición forzada, porque se van a establecer criterios claros sobre cómo tienen que actuar los jueces al conocer de una demanda de amparo. Actualmente no hay una sincronía en la forma en que los jueces están conociendo cuando uno presenta una demanda de amparo por desaparición forzada. Actúan de diferente manera. Me ha tocado en los últimos años en el litigio ver cómo algunos jueces pueden ser más protectores, otros muy restrictivos, muy formalistas, y sobre todo es curioso, pero también es importante decirlo, que cuando son mujeres juezas tienden a ser mucho más protectoras en temas de desaparición forzada. Eso es muy importante mencionarlo, a manera para resaltar el papel que han jugado también. Muy bien entendido, muchas gracias. Y también, para ir concluyendo, ¿crees o avisaron ustedes que de alguna manera esta situación de las órdenes de aprehensión en contra de los exfuncionarios locales de Oaxaca sea de alguna manera, algún tipo de presión para la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva el caso a favor de Edmundo y de Gabriel y de los familiares? Mira, yo creo que no, tendría que ser al revés. Yo creo que las autoridades estatales de Oaxaca, las que participaron en los hechos, y las autoridades federales que también participaron en los hechos, más bien desde nuestro punto de vista, se tienen que sentir presionadas porque sea la Corte, la Suprema Corte de Justicia, quien va a resolver en definitiva este tema. Porque si la Corte confirma lo que ya dijo una jueza federal en el amparo en primera instancia, pues van a tener que acatar lo que yo ya te comentaba en algún momento. Entonces, más bien creo que es al revés. Creo que las autoridades y también la misma Fiscalía General de la República se tiene que sentir presionada, porque si la Corte dice sí hubo elementos del Ejército Mexicano, en el mismo sentido en el que dijo la sentencia en primera instancia, la investigación no se puede cerrar y tiene que seguir su curso hasta que se consigne a los elementos del Ejército Mexicano que hayan participado en los hechos. Es decir, la FGR no podrá decir, bueno, yo ya ejercí acción penal en contra de 10 personas que eran desde el ex procurador de Oaxaca y otros policías, entonces yo aquí ya acabé mi investigación. No, conforme a la sentencia de amparo, lo que tendría que pasar es que se tendría que citar a comparecer a mandos militares e indagar sobre esa línea que no ha querido hacer la Fiscalía General de la República, y en su momento ejercer acción penal también en contra de elementos del Ejército Mexicano que participaron en los hechos. Entonces, más bien, lo que creo es que tanto la Fiscalía General de la República como la Sedena y otras autoridades del Estado de Oaxaca sí tienen que sentirse más bien presionadas, porque va a ser la Suprema Corte de Justicia quien en los próximos meses va a resolver en definitiva este amparo que venimos nosotros
impulsando desde el año 2013, que eso sería materia de otra discusión, ver si 7 años que dura un juicio de amparo realmente es una justicia pronta. Yo digo que no, ¿no? Porque, y eso solamente para obtener una sentencia favorable, no para saber ni siquiera dónde están los desaparecidos. Pero bueno, es parte de todo este entramado jurídico que uno tiene como litigante, pero sobre todo las víctimas, que transitar para saber o tratar de saber la suerte o paradero de sus familiares. Muy bien. Y finalmente, ahorita están con una campaña de exigencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente, sobre no más impunidad, sentencia a favor de Gabriel y Edmundo y todos los detenidos desaparecidos. ¿Hasta cuándo dura esta campaña? ¿Cómo la están organizando? Si nos Mira, podrías platicar un esta poquito, por favor. campaña la están organizando varias organizaciones, el Comité de Encontrarlo, el Comité Cerezo, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la organización OLEP y otras organizaciones que se han adherido a la campaña. Entiendo que va a seguir hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva. Conforme a los tiempos, tendría que ser más o menos en octubre, conforme marca la ley. Sin embargo, pues se interrumpieron los tiempos por la pandemia, pero bueno, no podrá pasar de los primeros meses, si acaso, del siguiente año. Entonces entiendo que la campaña va a seguir durante todo este tiempo, impulsando, ya no que sea la Suprema Corte quien conozca, porque ya está conociendo, sino más bien que su sentencia, en definitiva, confirme lo que ya dijo una jueza federal en primera instancia, y que esto puede beneficiar el caso de Edmundo y Gabriel, pero también casos presentes y futuros sobre desaparición forzada. Entonces hay pega de carteles, entiendo que están haciendo también mítines y manifestaciones afuera de la Suprema Corte de Justicia, también afuera de Palacio Nacional, porque se ha insistido en que nos reciba la Secretaria de Gobernación para tratar este tema. Ella, además, como ministra en retiro de la Suprema Corte, sabe muy bien la trascendencia de un asunto de esta naturaleza. Desafortunadamente, el año pasado, cuando salió la sentencia a favor, la sentencia de amparo, tuvimos una reunión con el subsecretario Alejandro Encinas, en donde nos comentó que iba a hacer las gestiones necesarias incluso para que FGR y SEDENA acataran la sentencia, que no impugnaran la misma, que iba a ser un puente y un canal de diálogo con esas autoridades, pero nunca más nos volvió a recibir. Lo que yo he visto mucho y he escuchado en el medio de las víctimas, sobre todo de desaparición forzada, es que hay víctimas de primera y víctimas de segunda en este gobierno. Y me parece, desde el acompañamiento como litigante, que a mí me toca dar algunas víctimas como asesor jurídico, que sí es así. Este asunto no han querido abordarlo de manera seria desde la administración pública de la 4T. Creo que pues va a tener que ser la Suprema Corte de Justicia quien, si realmente asume su papel de garante y de independencia judicial, posiblemente le enmende la plana al gobierno en ese sentido, posiblemente. Pero también, pues dentro de la misma Suprema Corte de Justicia hay juego de poderes, y hay ministros y ministras que representan intereses diversos. Hay incluso algún ministro en la primera sala que fue impulsado en la época de Felipe Calderón, fue propuesta de Calderón. Entonces, a mí me parece un ministro más conservador, a diferencia de otros, que yo avisoro que el voto puede ser en contra, porque es de aquel grupo político impulsado en el sexenio en donde se inició la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel. No estoy diciendo que él participó, lo que estoy diciendo es que es de este grupo político que tendría que ser llamado a cuentas sobre este caso. Entonces, también hay una serie de factores que influyen, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, sobre cómo van a decidir los ministros y ministras en su momento. Pero bueno, nosotros, tanto las víctimas y los representantes legales,
hemos hecho un esfuerzo muy grande porque el asunto llegue a esta máxima instancia que es la Suprema Corte de Justicia. Ya después de esto ya no hay nada más en cuanto a ese tema que hacer aquí. Habría la oportunidad de presentar un caso ante el sistema interamericano por falta de acceso a la justicia y otros derechos, pero en cuanto a este tema estaríamos agotando todo. La otra parte, la de los procesos penales, como las órdenes de aprehensión que se ejecutaron, seguirán su curso, pero como yo te dije, el procedimiento penal por sí solo no garantiza, uno, que vayan a ser sentenciados y declarados culpables las personas que fueron ya detenidas. Y número dos, que esas personas vayan a hablar y vayan a decir dónde se encuentra Edmundo y Gabriel. Muy bien, pues finalmente algo más que quieras agregar. No, Abraham, solamente agradecerles por el espacio. Creo que es muy importante hacer conciencia que este asunto, si se resuelve a favor en la Suprema Corte de Justicia, obviamente va a beneficiar el caso de Edmundo y Gabriel, pero traerá bastante certeza, si es a favor del asunto, traerá bastante certeza y certidumbre que al menos en la parte legal podrá beneficiar a víctimas de desaparición forzada. Es un anhelo histórico y además es una deuda histórica que también tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocer asuntos de esta naturaleza. No había querido hacerlo. Este es una oportunidad que tiene. Yo espero que esté a la altura de lo que el pueblo necesita en casos de violaciones graves a derechos humanos, como es la desaparición forzada. Sobre todo en temas donde las desapariciones forzadas obedecen a patrones históricos de contrainsurgencia, en los que el gobierno desaparece a las personas por ser disidencia política. Ni siquiera les da la oportunidad de defenderse en un juicio, sino que las desaparece utilizando todos los recursos que tiene. Deja a los familiares en un estado de incertidumbre eterno, en el que nunca pueden transitar. Entonces, si en algo quieren abonar a la justicia el Poder Judicial de la Federación mediante su cabeza, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que esta va a ser una oportunidad, es una oportunidad ya de oro y también es una oportunidad histórica para hacer justicia en este tipo de asuntos. Entonces yo espero, también los familiares de Edmundo y Gabriel esperan que así sea y las organizaciones sociales que han venido acompañando este proceso. Bueno, pues muchas gracias, Andino, y pues muchas gracias también al público que nos ve y nos vemos la próxima semana aquí en Hablemos de Derechos Humanos. Gracias, Abraham. Saludos.